Hola y bienvenido a la Salud para Pisgah. Hoy me llamo Ángela Owen y estoy feliz y honorada para hablar con ustedes durante este programa. Este programa recibe ayuda y apoyo de la Fundación para la Salud de Pisgah, una caridad pública que estaba fundada en 2019 por 7 individuales con un corazón para ayudar la salud, el bienestar y las vidas de los residentes en el oeste de Carolina del Norte. Nuestro invitado especial hoy es Dr. Tim Shea. Dr. Shea ha trabajado como médico de las familias en Brevard Family Practice hasta 1998 y también sirve como director del Departamento para la Salud Pública aquí en el Condado de Transylvania durante los 15 años en el pasado. Gracias por estar con nosotros hoy, Dr. Shea. Gracias. Entonces, nosotros estamos de acuerdo que el mundo está luchando contra esta pandemia nueva que se llama COVID-19. ¿Qué tipo de información puede dar a nosotros hoy sobre la reacción pública a esta pandemia? Sí, muchas gracias, Ángela, y gracias para la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Entonces, nuestro departamento, el Departamento de Salud Pública para el Condado de Transylvania, estaba trabajando muy duro durante algunas semanas en el pasado para hablar con algunas agencias diferentes. Específicamente estamos hablando específicamente con el Centro para el Control de las Enfermedades y también el Departamento de Salud y Servicios Públicos en Carolina del Norte. Estamos ahora en un tipo de modo específico que tiene algún tipo de influencia legal. Se llama un modo de las operaciones emergencias. Este tipo de modo incluye las reacciones a cualquier tipo de huracán, pero en este caso también incluye las reacciones a esta pandemia. Entonces, la infección de COVID-19 es una pandemia global, obviamente. Y también creo que es importante que personas están de acuerdo que este evento es algo que pasó solamente una vez cada 100 años, para dar un poco de perspectiva. También tenemos algún tipo de otro compañero como algunos médicos en la área cerca de nosotros. También el Hospital Regional de Transylvania. Y finalmente estamos trabajando con la Fundación para la Salud de Pisgah, que es un grupo de individuales como científicos, médicos y otros individuales preocupados con esta situación. Entonces, juntos estamos hablando con estos grupos para pensar en nuestro plan de acción. Y estamos hablando con el gobierno local también sobre nuestras ideas y nuestras recomendaciones. Antes de hablar más sobre nuestro plan y todo, quiero hablar un poco más sobre el virus. Este virus, como nosotros sabemos, ha empezado en China al final del año 2019. Los científicos piensan que este virus originó en los murciélagos. Y después este virus encontró una manera de entrar a un tipo de animal que nosotros todavía no sabemos específicamente qué tipo. Y después pasó este virus a la población humana. Y en la población humana, este virus han viajado muy rápidamente. En mi tiempo leyendo, ha encontrado que 80% de las infecciones que nosotros recibimos de cualquier tipo empezaron en los animales. Entonces, este virus no es algo inesperado. La cosa un poco más difícil sobre este virus es que este virus puede ser compartido por las gotas de la respiración. Entonces, cuando una persona estornuda o tiene tos, estas gotas de la respiración pueden ser en una forma de aerosol. Y si una persona no practica higiene buena, puede compartir con otras personas muy rápidamente. Entonces también este virus va a aparecer en el ambiente y las superficies en el ambiente pueden tener el virus encima. Por ejemplo, las superficies en su cocina y posiblemente su mano si tiene tos en su mano y no ha limpiado. Cuando esto pasó, es un problema porque personas van a usar las manos que no están limpias y el virus va a transmitir. Entonces es muy fácil compartir este virus entre personas con este tipo de contacto de las manos.
A este punto nosotros no tenemos un tratamiento, pero hay muchas ideas que los científicos están trabajando en, y también nosotros no tenemos una vacuna, pero esta vacuna es un trabajo en progreso también. Entonces, esta información es un poco sobre lo que es coronavirus. Entonces vamos a regresar a lo que estamos haciendo sobre este virus. Entonces tengo que decir que esta cosa es una de las cosas más difíciles que yo estoy involucrado con en mis 22 años de práctica. Las recomendaciones cambian entre semanas y a veces entre días. Y nuestros oficiales públicos y también el Departamento de Salud Pública están trabajando para estar corrientes con estos cambios. Otro punto importante diferente es que no todas las regiones en los Estados Unidos van a sufrir de un brote al mismo tiempo o al mismo nivel. Esta infección probablemente va a ocurrir en olas durante algunos meses en el futuro. También hay algunas ideas que vamos a sufrir otra ola de este virus más tarde este año o también durante el año que viene, pero tiempo va a decir si va a pasar. Vamos a entrar otro tema sobre los exámenes. Hay mucha habla sobre los exámenes y también hay mucha información sobre los exámenes en la literatura médica. Entonces podemos decir que a este punto no hay mucha oferta para hacer exámenes. Y más peor es lo que los profesionales médicos refieren a como PPE o el equipo de protección personal. Cuando un trabajador médico va a hacer un examen para coronavirus, incluye un hisopo nasal que usa algunas secreciones del nariz. Y este proceso pone el trabajador médico a un riesgo suficiente, específicamente durante la colección de estos exámenes. Entonces ahora solamente hay exámenes en algunas circunstancias específicas y para grupos específicos. Estos grupos incluyen los trabajadores médicos, para quienes es posible que han recibido interacción con el virus. Queremos identificar estas personas para que ellos no transmiten el virus a otras personas, específicamente los pacientes que los trabajadores trabajan con. También tenemos que salvar los exámenes para las personas en el hospital quien están muy enfermas, para identificar quién en el hospital tiene el virus y quién no tiene el virus, para que nosotros podamos separar estas personas. Y finalmente hay otros grupos como personas con condiciones médicas y otras personas en los centros de cuidados y nuestros primeros intervinientes. Entonces, ¿dónde va una persona para recibir información sobre el virus? Esto es uno de mis puntos más importantes. La persona quien va a proveer la más información es su médico o su doctor personal. Hablan ustedes con su doctor personal. Si una persona no tiene un médico personal, el Departamento de la Salud Pública para el Condado de Transylvania tiene una línea de enfermeros que está abierta lunes a viernes a las horas cerca de 8 a 5 de la tarde. 8 de la mañana a 5. Y también tenemos un número de teléfono que está conductado por algunos enfermeros con el Departamento de Salud Pública. El número es 884-4007. Otra vez, 884-4007. Otros recursos para información pueden incluir el Centro de Salud en Brevard. Ellos están ayudando a personas quienes no tienen un médico personal. También ustedes pueden visitar sitios como cdc.org en línea o el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. Y finalmente hay una persona que yo recomiendo. Cada persona en el país de los Estados Unidos escucha a. Si ustedes ven Dr. Anthony Fauci hablando en cualquier canal de televisión, suben ustedes el sonido y escuchen a este hombre. Él tiene nuestros intereses mejores a corazón y él tiene una calidad de información buena y él tiene las cualificaciones necesarias para hablar sobre información durante esta pandemia. Entonces, finalmente voy a terminar mi tiempo con algunos otros pensamientos. He dicho que ustedes tienen que escuchar a su médico personal. También es importante escuchar al gobierno y su personal local.
Todos nosotros escuchamos a las noticias y sabemos lo que está pasando en otras partes del país, como en Nueva York. Es importante escuchar a estas noticias, pero su infección va a ocurrir a un tiempo diferente que nuestra infección. Vamos a experimentar algunas cosas que ellos están experimentando. Entonces tenemos que ser preparados. El distanciamiento social también. Estas son dos palabras muy importantes en nuestro vocabulario ahora. Y creo que otras personas en este programa van a hablar más sobre estas palabras, pero yo sé que son muy importantes. Finalmente, si ustedes solamente tengan que hacer una cosa, yo recomiendo lavar las manos y no ponen las manos cerca de su cara, por favor. Esta acción va a tener una diferencia muy grande en la transmisión de esta enfermedad. Una cosa final y solamente un pensamiento que voy a dar a ustedes. Si ustedes quieren aprender en que ustedes pueden ser un héroe durante esta pandemia, es muy simple. No hacen nada. Cuidan ustedes en casa. Están ustedes aburridos. Lavar las manos. No están cerca de otras personas en público. Estas acciones van a salvar una vida. Entonces, están ustedes héroes, por favor. Gracias, Ángela. Dr. Shea, muchas gracias por su tiempo hoy y las palabras muy educadas y para permanecer en las líneas primeras de la salud pública durante el tiempo en que nosotros trabajamos juntos para luchar esta enfermedad. También queremos dar gracias a Wildflower Media por su apoyo técnico con el proceso de hacer este programa, también con la mesa redonda de los médicos aquí en Brevard, Comete y el personal de la Fundación para la Salud de Pisgah. Y también queremos dar gracias a la Fundación para la Salud de Pisgah por su reacción continuada a esta pandemia. Si ustedes quieren hablar con la Fundación para la Salud de Pisgah, ustedes pueden mandar un correo electrónico a info@pisgahhealthfoundation.org. Muchas gracias otra vez, Dr. Shea. Mantienen ustedes en contacto con nosotros. Vamos a tener más información en este programa y todos de ustedes tienen cuidado.